Señoras y señores, bienvenidos a Real Talk. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema muy delicado, por eso incluso no hemos aplaudido como acostumbramos siempre iniciar este podcast Real Talk. Y vamos a hablar del tema de la violencia, a propósito de que nuestra sociedad está padeciendo de esta enfermedad social, ¿verdad? Y el mundo, pudiéramos decirlo así, porque es un fenómeno que no se da solamente en la sociedad dominicana, sino que se da a nivel mundial, el tema de la violencia. Hemos visto en las últimas semanas muchas muertes por términos de violencia, tanto en el tema familiar, violencia intrafamiliar, como violencia callejera, o sea, mucha manifestación de violencia en sentido general la hemos visto a nivel noticioso en las últimas semanas. Y me gustaría abordar el tema desde el punto de vista social, cuáles son las causas, ¿verdad?, de esta violencia, y también desde el punto de vista psicológico, de manera individual en la persona. Y por supuesto también aprovechar a Julito para que nos pudiera dar un panorama desde el punto de vista legal también de cuáles son las consecuencias, ¿no?, de cometer un delito, como el ejemplo más reciente que hemos visto del lamentable fallecimiento de Manuel Duncan. Hasta este momento no se ha dictado medida de coerción. El Ministerio Público ha presentado un expediente pidiéndole prisión preventiva, el artículo 226, numeral 7 del Código Procesal Penal, que es la prisión preventiva. Perfecto. Entonces, de todo esto estaremos hablando en este episodio de Real Talk. Para empezar, vamos a abordarlo desde el punto de vista social. Me gustaría escuchar su opinión primero de cuáles ustedes entienden que son las causas de esta manifestación permanente de violencia. Bien, yo creo ciertamente que República Dominicana tiene un tema social vinculado con una importante, yo diría que importantísima, alta tasa de hogares monoparentales. De familias que por alguna razón u otra no son funcionales. En consecuencia, eso crea un nivel de situación de inestabilidad en el hogar, una situación, yo diría que tiene una condición poco emocional. Si refiere el término, en cuanto a ese nivel de calidad o calidad de vida que tienen que tener nuestros jóvenes, y que por una razón u otra la da el tema de los hogares monoparentales. Es decir, para hacer un inciso ahí, es decir, que cuando tenemos una familia separada, para decirlo así claro, estamos en un escenario donde el niño o el joven es más proclive a tomar cualquier delito menor o algo así, porque se encuentra en su momento desvinculado de su madre o de su padre. Un entorno ambivalente, está solo. Un entorno totalmente ambivalente, o en consecuencia se encuentra con un tercero que no es ni su padre ni su madre, y que en consecuencia él, en su momento, yo diría que de frustración, porque no lo tiene ni uno ni el otro, entonces reacciona de manera violenta, y su reacción de manera violenta es ofender a aquel que puede ser su tutor, en este caso un tío, en este caso puede ser hasta una trabajadora, que la trabajadora le llame la atención y le diga, no, usted no es mi mamá, usted no es mi papá, usted no es nada mío. O sea, ese fenómeno en el hogar se convierte en una explosión social. Totalmente. Son factores endógenos y factores exógenos posteriormente, y que ciertamente van generando un foco. Otra cosa fundamental que yo creo es la tasa de desempleo en República Dominicana. Es fundamental. Hay algunos gobiernos que han intentado pues bajar la tasa. La última vez que vi la tasa estaba como en un 15, un 16% de desempleo en República Dominicana, si no me equivoco. Y también tenemos que ver la tasa de homicidios. Estamos hablando, creo que aquí en República Dominicana, el tema de unos 11.1, algo así, de homicidios por cada 100.000 habitantes, pero eso tiene algunas... Ustedes saben que yo soy muy, yo diría, muy cauteloso con las tasas aquí en República Dominicana, o más bien con las cifras que maneja el gobierno. Y básicamente hay entidades de carácter... yo diría que son como la ONU, organismos internacionales que manejan tasas que uno le da cierto nivel más allá de veracidad que las propias del gobierno. Aunque uno debería tenerle debería tener la garantía
de credibilidad de las instituciones locales, como la ONE, Sí. que es la que se supone que debe dar estas Yo estadísticas. entiendo el caso de Julito. Lo que pasa yo me refiero, perdón, Julito- para puntualizar. Por ejemplo, a Juanita Pérez les roban un celular en el sector Los Guandules Ajá. o en Naco, para verlo desde otro punto de vista. En muchas de las ocasiones, ninguno de los dos opta por ir allí y poner la denuncia. No queda registrado. Pero en el hipotético y remoto caso que esa persona coloque la denuncia, entonces ese policía en muchas ocasiones lo que tiene en el destacamento es una mascotica con un lapicero que él va y escribe: a Juanita le robaron el celular. ¿Qué celular tú tenías? O sea, no hay una plataforma tecnológica de recopilación en de datos. línea que tú No hay puedas registro con credibilidad. con credibilidad, que Y tú no puedas hay- decir, mira, ahora mismo te puedo dar la tasa del mes de febrero del año 2022, donde dice que en el sector de Cacicazgo se robaron 30 celulares, y en la casa que se metieron, todos esos delitos menores, el Estado debiera estar al tanto de ellos. Claro. Y no hay un observatorio de seguridad ciudadana aquí que de verdad haga ese trabajo. Desde el punto de vista psicológico, ¿a qué tú crees que se debe? ¿Cuáles son las características de una persona violenta? Lo Si que tú dice general- Julito acerca de la familia. Hay una sociedad productora de individuos agresivos y violentos. Perfecto. Y eso se construye en el mismo seno de la familia cuando hay estos tipos de problemas, familias monoparentales, etcétera. Pero en lo inmediato, el auge de la violencia se ve a múltiples factores. Y uno de los factores que no estamos poniendo atención es al factor llamado sindemia. ¿Y qué es una sindemia? La sindemia viene después de situaciones catastróficas, calamitosas, como la pandemia que acaba de pasar. Y todavía vamos a tener O sea, muchos post-pandemia, efectos a post-pandemia. largo plazo, sí, post-pandemia. Y todavía vamos a tener muchos efectos a largo plazo. Y uno de esos efectos se está viendo ahora, en este nivel de estrés, de intolerancia y de agresividad que está manejando la población. Que por razones nimias e insignificantes ante la vista de los ciudadanos, se está matando a una persona. O sea, el efecto post-pandemia puede reducirse a una manifestación A estas manifestaciones de que estamos estrés viendo. exacerbada. De es lo que tú estrés quieres decir. exacerbada. Y no tanto eso. La poca cultura de la gente minimizar los problemas psicológicos. Porque la gente cree que un problema psicológico es una depresión, una ansiedad. No, si tú tienes un nivel de agresividad muy alto ante una situación insignificante, tú tienes que verte como un problema de salud mental. Una Y tienes pregunta. que buscar asistencia y ayuda de salud mental. No, yo diría también que es un ¿Entiendes? tema de educación Y emocional. también, bueno, aquí no se viene siendo con eso mismo. La poca cultura de búsqueda de asistencia en salud mental. Otro punto y otro factor. En verano aumentan también los casos de violencia, Sandy. El calor, Sandy. Es O sea, un factor. el clima ambiente, influye, el el clima clima. influye mucho también. Esa situación incómoda. Y también otro factor muy importante es que estamos viviendo una sociedad que cada día más se va apegando al individualismo y a la poca tolerancia y flexibilidad al prójimo. Eso está trayendo como resultado también que haya mucha violencia. Antes se criaba, a propósito de Julito que estaba hablando de la crianza, se criaba en comunidad. Correcto. Y cualquiera podía corregir un niño, la familia le daba la oportunidad, inclusive se iban al extremo que hasta un vecino le podía dar una pela, ya no. No. Entonces eso Te ayudaba puedo mucho hacer brevemente un a tener cuento. respeto al prójimo, pero eso se ha ido perdiendo y por eso tenemos una sociedad menos intolerante y más dada a la agresividad. Bueno, te puedo hacer yo diría que algo que me pasó a mí, que me ocurrió en el pasado, ¿verdad? Y no es más que yo había un señor cerca de mi casa, a mí siempre me mandaban a hacer compras y eso. Y bueno, el señor está parado en una esquina y los primos míos le vocean cosas. Y yo, muchacho, al fin vengo y le digo repito lo que le dicen los otros y sigo caminando. Cuando vengo de allá para acá, yo, como estaba viendo en ese tiempo novelas, me encantaba ver novelas, estoy pensando en la novela y el hombre me agarra por las manos y me da una especie de chancletazos. Ajá. Entonces, oye, ¿cómo es? Yo voy para donde mi abuela y me siento al lado de mi abuela a ver la novela. Yo estaba viendo la novela, me mandaron a comprar algo al colmado.
Y cuando me siento, el hombre baja. O sea, el hombre va a donde mi abuela y se sienta al lado mío. ¿Tú sabes con qué interés, Mike y qué? Sandy? Con que yo dijera ahí, en ese escenario, yo le dijera a mi abuela que él me había dado. Ajá. Porque si yo le decía a mi abuela que él me había dado una pela, ¿tú sabes qué iba a pasar, verdad? Me iban a dar otra. Entonces, ¿qué quiero decir eso? ¿Cuál es la paradoja? Que los padres no criaban solo anteriormente. Había una estructura, había alguien. O sea, un padre Una podía comunidad, salir. lo que me dijo Una Mike, comunidad. una comunidad. Un padre podía salir de la casa y decirle a la vecina, míreme al hijo mío que está ahí, lo dejé de tal hora y esto. Y la vecina le puede decir, mire, ya usted se desayunó, sí, ¿por qué decía ahí? Póngase a ver televisión. Y se sentaban ahí, había una obediencia formal. El respeto a nuestro vecino, que tú no le podías ni siquiera mirar la cara a nuestros mayores. Y ciertas cosas, ciertas formalidades que otros le llamaron, que eso era una discriminación, que eso era poca libertad. Miren el libertinaje que tenemos. Totalmente. Y mira cómo hemos convertido esta sociedad. Totalmente de acuerdo. Yo, tomándole la palabra a ustedes, yo creo que hay una crisis social en el término de la crianza, en sentido general. Y también hay otras manifestaciones sociales, como May decía, que es el exceso de estrés, la velocidad de la sociedad, la vorágine social, va muy rápida. De hecho, hay un filósofo, Byung-Chul Han se llama, que es profesor en Alemania, tiene un libro, se llama La sociedad del cansancio, donde él establece que estamos viviendo en una sociedad totalmente individualista, como decía Mike. Totalmente, ¿verdad? Un libro muy bueno también, se llama Psicología Política. Totalmente, una estrella. Para mí uno de los filósofos de la posmodernidad más brillantes que existe. Byung-Chul Han, lo pueden buscar. Y él decía que el exceso de positivismo en la sociedad Exactamente. está generando un exceso de ansiedad en el individuo que no se está dando cuenta. Y él lo reduce en una frase. Él dice, ahora tú te esclavizas a ti mismo creyendo que te estás autorrealizando. Y eso es verdad. ¿Oigan eso? Eso es verdad. Es decir, que la medida que tú te cargas que te va cargando la sociedad de positivismo, tú tienes que buscar dinero, tienes que buscar esto, tienes que estudiar para Claro. crecer. Estamos hablando, Sandy. Te estás envolviendo en una vorágine de ansiedad que te genera un sufrimiento permanente y un estrés. Y ese fenómeno, cuando se da un enfrentamiento social en la calle, tiene una reacción y es la violencia. No. Tú reaccionas violentamente porque tú estás totalmente en tu mundo individual. Tú duras años viviendo en un residencial y tú no conoces al vecino. No. Tú no lo conoces ni siquiera al vecino, ni lo saludas. Tú estás totalmente acelerado hacia adelante. Fíjate por ti mismo. Fíjate un escenario. Déjame concluir. Y perdóname, ahí mismo. Perdóname. Fíjate un escenario, perdóname, Sandy. Sí. Anteriormente, ¿qué teníamos nosotros en la sala de nuestro hogar? Un televisor grande. ¿Quiénes se reunían ahí? Toda la familia. Sí. Ahí no había ni que teléfono. No, nada de eso. Ahí todos nos sentábamos a ver un programa. Sea El Chavo del Ocho, sea Don Francisco, cualquier programa en su momento de característica familiar y lo gozábamos entre todos. Y ahí comenzábamos a reír. Y cuando no era cuestión de primo, que nos íbamos entonces a jugar la botellita, entre otras cosas de integración social, ya no. Ya usted se siente en su habitación y usted prende su televisión si usted quiere. Y en otro caso, al muchachito que tiene 1 año o menos, le prestamos el celular, tenga. Exacto. Y ese muchachito ve cuántas cosas aparecen ahí sin ningún tipo de nivel de instrucción. En conclusión, tomando tu ejemplo también y concluyendo con el análisis esquemático que hacía de Byung-Chul Han, el filósofo, estamos viviendo una sociedad donde el otro no existe. Totalmente. Donde el otro no existe y es solamente tu Sí. ego, y la manifestación del ego al 100%, pero no nos estamos dando cuenta que ese ego en su totalidad nos está llevando a la perdición, nos está llevando a y quizá voy a sonar extremista con esto que voy a decir, pero nos está llevando a un apocalipsis social. Sí, donde totalmente. matar a una gente porque se le cayó un cachú al otro y se rió, o porque te hizo una mala seña, o porque te miró mal a tu pareja, ya tú sacas una pistola y tú le das un tiro. Sí. A ese nivel es que estamos llegando.
Y hasta tú, el estar en una función pública o privada y el otro llegó y te hace un chin de sombra, entonces tú lo desvinculas. Una cosa increíble. O sea, una cosa cuestión increíble. que, o sea, nadie tiene un sentimiento de que por nada de eso. Exacto. Bien, entonces, una de las cosas que hay que analizar bien claro aquí es, como le decía al principio en mi argumentación sobre el tema, eso, de ese nivel de violencia, está conectado precisamente con altos niveles de estrés que la gente maneja. Y por razones nimias como esa, insignificante, hay algo que se llama la gota que rebosa la copa. Y mucha gente anda como una bomba dinamitada esperando que alguien la pise para explotar. Correcto. Y hay que aprender a desactivar la bomba. Es a lo que yo le llamo desactivar la bomba. Claro. La gente tiene que crear un ritual por la mañana. Interesante. Antes de, Sí, eso es verdad. antes de salir a la calle. Sí. Hacer una especie de ritual, relajarse. Por eso hacer ejercicio por la mañana es muy bueno. Totalmente. Darse un buen baño por la mañana es muy bueno y reflexionar. Y pedirle a Dios, hasta ir con una canción cristiana por la mañana, algo que hable de cosas positivas, un pensamiento positivo, algo que te invada de positivismo. Yo tenía un amigo que Para que cuando te tope con uno que de esos que andan con la soga arrastro, como le decía Julito fuera del programa, que quieren arrastrarse con su soga porque la gente quiere compartir y quiere socializar sus preocupaciones, sus miedos y su estrés, y anda buscando a quién, tú sabes, contagiar con eso. Uno tiene que aprender a desactivar la bomba temprano, con una serie de rituales como el que le estoy diciendo, para que pueda tener cómo reaccionar frente a un evento como eso. Yo tenía un amigo, para que tú continúes ahí mismo, yo tenía un amigo que cuando yo... O sea, ya no tienes. No, porque esa persona está alejada ahora mismo. Está alejada. Vive fuera, de hecho. Que cuando estábamos en el barrio, él fue un ejemplo para nosotros. Y nos ayudó muchísimo en el barrio a crecer intelectualmente. Y en la mañana, tú sabes que uno se despertaba oyendo cualquier tipo de música. Y tú sabes quién es. Y él un día, vamos en su vehículo y pusimos una emisora, creo que era Mortal, 104.9, que en ese tiempo estaba bateando del grupo un reggaetón a las 7 de la mañana. Y él decía, no, ya sé quién es. Quita eso. Y yo, ¿pero por qué? Me dijo, no, es que ese no puede ser tu primer estímulo del día. Excelente. Eso es verdad. ¿Entendí? Es verdad. Y yo, ¿cómo así? Sí, porque tú no puedes levantarte y recibir el día con esa energía tan agresiva. Porque esa música, por más bueno que sea, excelente, lo que te está promoviendo es agresividad, aceleramiento. Entonces, esa música es para una discoteca en la noche. Sonido suave. Por ejemplo, entonces... Ponte un estímulo en la mañana más sutil, más divino, una musiquita romántica. Sonido suave. Por ejemplo, o tú te pones a escuchar varias alabanzas. O alabanzas religiosas. Exactamente. Lily Goodman. A mí me gusta poner a Lily Goodman. ¿Tú te gusta la música religiosa? Claro, pero tú sabes que yo soy Me encanta Lily Goodman. A mí me encanta Lily Goodman. Excelente. Tercer cielo me encanta. Sí. Tercer cielo que por la mañana son muy fuertes. No. Tercer cielo tiene unas cuantas sutiles. Tiene unas cuantas sutiles, muy pero buena. música suave para despertar, para empezar el día y hacer un ritual. Aunque uno nunca está llamando lo negativo, pensar cómo yo voy a reaccionar hoy. Si me presenta un evento yo tengo que cambiar eso porque yo por la mañana que ponga Martínez Pozo. Pero lo primero que tú tienes que evitar es por la mañana poner tu comentarista, que lo que te están hablando es que cuando tú prendes el televisor tú crees que es sangre que está viendo en la problema y política y Hay veces que no te intoxiques con eso. Hay veces que yo agarro, me levanto y pongo a Julio, el comentario de Julio en la mañana. Un buen programa. ¿Qué hacer al levantarse? Vamos a hacer un episodio de eso, ¿verdad? Oye, y hay veces como que me aburro. Digo, no, pero espérate. Y lo quita. Y lo quito. Pongo 88.1, una musiquita suave. Primera FM. En conclusión, porque ya hemos llegado a la postrimería del episodio. En conclusión, brevemente, ¿qué ustedes creen que se puede hacer para disminuir la violencia social? Empezamos con Mike. Bien, desde el punto de vista psicológico, del punto de vista de lo que es la psicología. La psicología es una medicina para tratar de paliar muchos males sociales, pero ha estado invisible ante quien verdaderamente tiene que ponerla en visibilidad. La gente aquí necesita aprender a manejar el estrés, necesita aprender a manejar la ansiedad, necesita aprender a desactivar la bomba. ¿Y eso cómo se hace? Tiene que educarse. Aquí hay que leer muchos libros de autoayuda
Exacto. Y hay que leer muchos libros de control emocional. Y sobre todo, tener un psicólogo para no solamente ir cuando usted tenga un problema de causa mayor, mayúsculo, vertebral, sino que cuando usted tenga una situación que usted sabe que usted pierde los estribos y pierde el control fácilmente, es el momento para que usted tome par de terapia para que controle eso de manera contingente para no llegar a un episodio más fuerte y grave. Bueno, yo entiendo que el Estado Dominicano, el gobierno del Estado, no tiene que ver con la actualidad, con la presidencia del presidente del gobierno. En sentido general. En sentido general. Yo creo que en vez de invertirse un 4% en educación como se están haciendo en los últimos años, debe reducirse a 2%. Y el 2% en salud mental. ¿Tú sabes por qué? Muy buena propuesta. Muy buena propuesta. Sí, porque hay mucha gente matándose con 3 maestrías. Sí, con 3 maestrías. Y anda con la pistola ahí sobá. Murió inteligente. Oye, me gustó murió esa. inteligente. Oye, me gustó esa. Ven, vamos. Murió inteligente. Sandy, pero buena esa. 2% de educación emocional. Educación en ese ámbito. ¿Por qué? Porque la gente anda violenta. Mira, me diste una idea para escribir, porque yo escribo muchos posts. Ok. Voy a escribir eso. En vez de invertir 2% en educación, vamos a invertir de esos 4%, tomémoslo para salud mental, porque hay mucha gente con doctorado y con maestría que por ahí se está matando por insignificante. Es verdad. Porque Eso es es correcto. Es verdad. Ey, De mi parte, en conclusión, luego de ¿Tú no debes escuchar... concluir con Julito? No, ya. Yo no voy a hacer propuestas porque yo iba a apelar a lo espiritual y a la religión. Ah, Es no, más, sí, puedo no. hacerlo. Excelente. Porque tú lo abordaste desde el punto de vista psicológico, tú desde el punto de vista social, y yo quiero apelar a lo espiritual y a lo religioso. Hacer un llamado incluso a las instituciones religiosas a que se introduzcan en los hogares. Aquí es una crítica que yo tengo permanente con todas las religiones. No podemos permanecer en el púlpito, o no podemos permanecer en el culto. Tenemos que salir a las calles, tenemos que entrar a los hogares y llevar la espiritualidad y el crecimiento espiritual, que tiene que ver con la salud mental también, y llevar el crecimiento espiritual a los hogares. Hay muchas crisis que se están originando, mucha violencia que se está originando en los hogares, como tú planteaste en el introito, y que yo creo que pueden evitarse con una medicina espiritual si se lleva a tiempo a los hogares. A las personas no hay por qué ser violento. Usted puede reaccionar en un momento con algo que le moleste, con un poquito de agresividad, pero no siempre piense que usted puede perder su vida en un segundo. En un segundo tú pierdes la vida por cualquier disparate. Entonces, no es solamente tú perder la vida, es que le estás haciendo un daño a tu familia, a tus seres queridos. El valor que tú agregas también a la sociedad se pierde. O sea, hay un sinnúmero de consecuencias negativas que uno no lo piensa a la hora de actuar con agresividad. Y yo creo que la sociedad merece una sociedad más sana y más inteligente desde el punto de vista emocional. Con esto concluimos, señoras y señores. Esto ha sido Real Talk. Hasta el próximo episodio, y no olviden suscribirse en nuestro Spotify y nuestro canal de YouTube Real Talk. Muchísimas gracias. Sandy Saviñón.